vimos que el agua era una especie que tenía el comportamiento dual, ¿sí? Podía actuar como ácido y podía actuar como base, con lo cual también lo podría hacer consigo misma. Esto es un equilibrio químico sumamente importante, el equilibrio que se da de las moléculas de agua entre sí. Ya que tienen este doble comportamiento, existe la posibilidad de que haya una molécula que acepte protones y una molécula que los ceda, generando la especie hidronio, la molécula que aceptó el protón, y la especie oxidrilo a partir de la molécula que cedió el protón, o sea, una típica reacción de transferencia de protones. Es decir, una reacción ácido-base. Esta reacción, por supuesto, es una reacción parcial, es reversible, si no ya no tendríamos agua en el mundo, ¿no? Y como toda reacción parcial, va a tener su constante de equilibrio asociada, ¿sí? Esa constante de equilibrio vamos a repasar un poco. ¿Cómo escribíamos la expresión de las constantes de equilibrio para las reacciones reversibles? Decíamos que era la concentración molar de las especies producto elevados al coeficiente que le correspondía, multiplicadas entre sí, divididas las concentraciones molares de las especies reactivas elevadas al coeficiente que les correspondía, multiplicadas entre sí. ¿Se acuerdan ustedes? Eso es lo que nosotros, por ejemplo, conocíamos como Kc. En este caso, Kc tendría esa expresión, pero indicaría en el denominador la concentración molar de agua. La concentración molar de agua en un sistema acuoso, o sea, es algo como la concentración molar de agua en el agua, ¿sí? En una solución que está formada exclusivamente por agua, de un solo componente. Eso es un número que resultaría de hacer la siguiente cuenta, es decir, ¿cuál es la concentración molar del agua pura? Bueno, si yo pienso que aproximadamente la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, tener 1 litro de agua es tener 1 kilo de agua. Y 1 kilo de agua son aproximadamente 55 moles de agua, ¿no? Dividido por la masa molar, que es 18. Con lo cual, la concentración molar del agua en el agua es un número muy alto, es 55,55 periódicos molar y prácticamente fijo. Con lo cual, la concentración molar del agua en una solución acuosa no se incluye en la constante de equilibrio, ¿sí? Es un número fijo que forma parte del número constante. Con lo cual, si yo quiero expresar cómo queda la constante de equilibrio para esta reacción, nos va a quedar en este formato. La concentración molar del hidronio o protón, que es lo mismo, por la concentración molar del anión oxidrilo. No nos queda ningún denominador, porque consideramos que esto es un número fijo y que está incluido directamente en este valor de constante. Es tan importante la constante para esta reacción, que es tan importante que tiene un nombre particular, es KW, por el nombre del agua en inglés, ¿sí? Y a esta expresión matemática, que es la constante del agua, se la conoce como producto iónico del agua. ¿Por qué? Porque justamente lo que resultó es exclusivamente en una multiplicación, en un producto, y que lo que están multiplicándose son los iones que se genera a partir de la autoionización del agua, o sea, los iones del agua, el hidronio o protón y el oxidrilo, ¿sí? Esta es la expresión de constante de equilibrio para esta reacción. Reacción que siempre ocurre cuando yo tengo un medio acuoso. Esto es sumamente importante. Siempre que tenga agua o soluciones acuosas muy complicadas, una muestra de fluente, acuoso, una muestra de agua de río, acuoso, siempre que haya agua en estado líquido, voy a tener este proceso, voy a tener esta reacción ocurriendo. Y esto se va a cumplir siempre, ¿sí? Bien.
vamos a repasar un poquitito acerca de las propiedades de los valores de las constantes. Las constantes de equilibrio, si ustedes se acuerdan, son adimensionales, no tienen unidades. Esto deriva a que en realidad estas concentraciones se deberían reemplazar por las actividades, que están corregidas en unidad. Bueno, la cuestión es que las constantes de equilibrio, y entre ellas la constante del agua, no tiene unidades. Y también algo importantísimo era que estos valores de las constantes eran únicos para cada reacción, pero que se veían modificados cuando yo tenía diferentes temperaturas. Es decir, los valores de las constantes dependen de la temperatura. Cuando uno tiene que decir o informar el valor de una constante de equilibrio, siempre debe aclarar a qué temperatura corresponde ese valor. Otra cosa interesante es que las constantes de equilibrio de las reacciones asumen valores diversos, es decir, podemos tener constantes muy grandes, constantes intermedias, o constantes muy chicas, ¿sí? Eso nos dice algo acerca de la reacción. Si yo tengo constantes de equilibrio muy altas, si ustedes lo recuerdan, eso implica que las concentraciones de productos son muy grandes y que las concentraciones de reactivos son muy chicas. Mientras que si yo tengo constantes muy chicas, eso indica que las concentraciones de productos son muy bajas y las concentraciones de reactivos son muy altas. Uno tiene que pensar en que esto, en definitiva, es un cociente, ¿sí? Bien, para poder entender un poquitito la importancia de esta reacción, miremos. Acá tenemos el dato de cuánto vale la constante del agua a 25 grados. A 25 grados Celsius la constante del agua vale 1 por 10 a la menos 14, que es un valor extremadamente chico. Es decir, esta reacción es muy poco eficiente, estas concentraciones son muy bajas, y la mayoría de las moléculas de agua se encuentran sin ionizar. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si yo tuviera solamente agua pura, ¿podríamos calcular a partir de esta expresión del producto iónico del agua cuánto valen las concentraciones de hidronio o protón y de oxidrilo? Bueno, pensémoslo de la siguiente manera. Por cada 2 moléculas de agua que reaccionen, siempre se van a formar una molécula de hidronio y un ion hidronio y un ion oxidrilo. Es decir, estequiométricamente siempre se forma el mismo número de hidronios que de oxidrilos. Si reaccionan 2, 1 y 1. Si reaccionan 4, 2 y 2. ¿Sí? Podemos pensarlo estequiométricamente. Eso nos lleva a una conclusión. En el caso de que yo tenga agua pura, solamente agua, ocurriendo solamente este proceso, la cantidad o los moles de hidronio que se formen siempre van a ser igual que la cantidad o los moles de oxidrilos que se formen. Incluso a cualquier temperatura, porque si esta reacción ocurre más o ocurre menos, dependiendo del valor de la constante, siempre obtengo el mismo número de hidronios que de oxidrilos. Con lo cual, en el agua pura, esas dos concentraciones deberían ser iguales. Y lo son. Siempre se forma lo mismo de hidronio que de oxidrilo si solamente tengo agua. Lo miro de esta reacción. Entonces, haciendo un pequeño cálculo en el cual consiste en decir, bueno, si el producto iónico del agua es estas dos concentraciones multiplicadas, pero estas dos concentraciones son iguales, podríamos reemplazar una por la otra y en vez de escribir una por la otra, escribir una al cuadrado. Eso, si estoy a 25 grados, debería ser exactamente igual a 10 a la menos 14. Con lo cual, si yo quiero despejar o calcular la concentración de hidronio, lo que tengo que hacer es pasar la raíz cuadrada. El resultado es 1 por 10 a la menos 7. Podemos ponerle unidad, porque la estamos extrayendo de una constante que habla de concentraciones, así que eso en realidad es 1 por 10 a la menos 7 molar. Fíjense qué bajas, ¿sí? La concentración molar de hidronio o protón es igual, por supuesto, que la de oxidrilo, y en el agua pura valen 1 por 10 a la menos 7 molar.
lo cual es un número extremadamente bajo. Si yo tengo agua pura, los iones presentes en el agua pura tienen una concentración bajísima, bajísima. Bien, a partir de acá vamos a poner algunas definiciones que van a ser de suma importancia. Por ejemplo, vamos a definir sistemas o medios a partir de comparar estas dos concentraciones tan importantes, la concentración de protones o hidróneos y la concentración de oxidrilos. En el caso de que un sistema o medio resulte que su concentración de protones o hidróneos es igual que la concentración de oxidrilos, vamos a definirlo como sistema neutro. ¿Sí? Si un sistema o medio tiene exactamente la misma concentración de protones y oxidrilos, es un sistema neutro. Un ejemplo que acabamos de ver es el agua pura. El agua pura es un ejemplo de un sistema neutro. No es el único, ¿sí? Yo puedo tener mezclas muy complejas con muchas sustancias disueltas, por ejemplo, y el resultado puede ser un sistema neutro. Sistema neutro es comparar estas dos concentraciones y ver que son iguales. En el caso de que haya una mayor concentración de protones o de hidróneos que de oxidrilos, vamos a definir el sistema como ácido. Y en el caso de que haya mayor concentración de oxidrilos que de protones y hidróneos, el sistema va a ser básico. Recién vimos que para el caso del agua, cuando yo tenía un sistema neutro, si estas dos concentraciones son iguales, como el producto iónico del agua siempre se cumple, no importa si tengo agua pura o un sistema complejo, siempre se cumple. Si el sistema es neutro, estas dos concentraciones son iguales y ambas son 1 por 10 a la menos 7 molar. Para el caso de que tenga un sistema ácido, voy a tener una mayor concentración de hidróneos, y eso corresponde a valores mayores que 1 por 10 a la menos 7. Eso va a hacer que la concentración de oxidrilos sea menor que ese valor. Lo mismo ocurrirá en el sistema básico. En el sistema básico voy a tener bajas concentraciones o menores que 10 a la menos 7 para el protón y mayor que 10 a la menos 7 para el oxidrilo. ¿Por qué se da esto? Volvamos para atrás. Estas dos concentraciones no están aisladas, están relacionadas matemáticamente. Es decir, su multiplicación me da un número fijo. Si hay una concentración que aumenta, la otra concentración, como está multiplicándola, debe bajar para que el producto, la multiplicación, me quede exactamente igual. Es decir, que si yo tengo una alta concentración de oxidrilos, voy a tener una baja concentración de hidróneos y viceversa. Si en un sistema tengo una alta concentración de hidróneos, voy a tener una baja concentración de oxidrilos. Están ligados matemáticamente. Es más, si yo conozco el valor de uno, puedo calcular el valor del otro. No se paso dividiendo y puedo calcular el valor del que le sigue. Muy bien. Si yo quiero definir si un sistema es ácido, o es básico, o es neutro, recién ya vimos que lo que tenemos que hacer es comparar las concentraciones molares del oxidrilo o de los protones o hidróneos. Como esas concentraciones son muy bajas, del orden de a la menos 7, a la menos 6, a la menos 10, resultan números bastante difíciles de interpretar o de mencionar. Por ejemplo, tengo una concentración de protones de 4,5 por 10 a la menos 8. Bueno, es un número engorroso como para mencionar, como para decir. Para lo cual, para simplificar ese valor, se lo traduce a partir de un operador matemático. Ese operador matemático es el famosísimo operador matemático P. El P consiste de dos funciones matemáticas.
la función logaritmo en base 10 y la función cambio de signo. Con lo cual vamos a definir pH como el menos logaritmo, operador P, de la concentración de hidronios o de protones. Y también pOH como el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, e incluso podríamos llegar a definir otros P, como por ejemplo el pKw. En el caso de que KW vale 1 por 10 a la menos 14, si estoy a 25 grados, le aplico menos logaritmo a este número, nos quedaría 14. Acá hay que repasar un poco las propiedades de los logaritmos, ¿no? Pero si no, tenemos la calculadora que hace las cuentas por nosotros. Hay que repasar cómo hacer el cálculo del logaritmo y cómo utilizar la tecla cambio de signo. Bien, una propiedad interesante que deriva del producto iónico del agua es que una vez que yo calculo pH o pOH, que nos van a dar números más sencillos de mencionar que las concentraciones molares, podré encontrar que hay una relación entre ellos. Así como hay una relación entre las concentraciones molares de hidronios y oxidrilos, hay una relación entre el pH y el pOH. La podemos deducir rápidamente aplicando menos logaritmo de ambos lados de la igualdad y reemplazando los términos por las definiciones de los operadores. Esta fórmula, que es sumamente sencilla, es sumamente útil también. Si estoy a 25 grados, pKw vale 14. Y el pH y el pOH suman ese número. Con lo cual, acá aparecen una variedad de valores, ¿no? Y además, también aparece la relación matemática que existe entre el pH y el pOH, que por supuesto deberá existir, porque derivan de la relación matemática entre el hidronio y el oxidrilo. Fíjense que en el producto iónico del agua, si una concentración aumenta, otra baja, acá va a pasar lo mismo. Si un pH aumenta, un pOH va a bajar, para que sumen siempre 14. Se cumple a esta igualdad. ¿Sí? Acá vamos a tener que tener alguna cuestión y lo vamos a ver mucho en la clase que viene, en donde nos vamos a dedicar a hacer más cálculos de este tema, ¿sí? En el sentido de que por las propiedades de los logaritmos, el operador P espía el exponente. Fíjense, el menos logaritmo de 10 a la menos 14 nos da 14. Con lo cual, mientras más chico sea el valor a cual yo le aplico el operador P, más grande resulta el P. Vamos de nuevo. Por las propiedades de los logaritmos, espiamos el exponente, pero es un exponente negativo. 10 a la menos 14 es un número extremadamente chico. Es 0,13 ceros y un 1. Y eso nos da como resultado 14 en cuanto al P. Si yo tengo, por ejemplo, una concentración molar de hidronios como tengo en el agua de 1 por 10 a la menos 7, ¿cuánto nos dará el P? Bueno, haciendo la cuantita, los invito a hacerla con la calculadora científica, nos va a quedar 7, ¿sí? Que es un número más grande que 10 a la menos 14, y nos da un P más chico. Tranquilos con esto porque lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase y mucho la clase que viene. Bien, acá yo lo que hice fue terminar de completar nuestro cuadro de definiciones, en donde apliqué el operador P a las concentraciones, ¿sí? En el caso del sistema neutro, si la concentración es 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7, cuando yo hago menos logaritmo de este número, el resultado es 7. Así que el pH de los sistemas neutros es siempre 7. En el caso de los oxidrilos, tienen el mismo valor cuando yo aplico el pOH.
menos logaritmo de la concentración de oxidrilos me da 7. Por supuesto, la suma del pH y el pOH me dan 14. En el caso de que yo tenga un sistema ácido, voy a tener concentraciones mayores que 10 a la menos 7. Por ejemplo, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 2. Esas son concentraciones mayores, entendiendo de que yo tengo menos ceros, ¿no? 10 a la menos 2 es 0,01. 10 a la menos 3 es 0,001. Con lo cual, cuando yo aplique el operador P, me van a quedar 10, me va a quedar pH 6, pH 5, pH 4, pH 3. Es decir, que para concentraciones mayores que 10 a la menos 7, voy a tener pHs menores que 7. ¿Ven? La tendencia inversa. En el caso de las concentraciones de oxidrilos va a pasar lo contrario, es decir, como tengo concentraciones más altas de protones, voy a tener concentraciones más bajas de oxidrilos. Por ejemplo, 10 a la menos 8, 10 a la menos 10, 10 a la menos 12. Cuando yo aplique el operador P, me va a dar pOHs 10, 12, ¿sí? Mayores que 7. Pasa todo lo contrario en el caso del sistema básico, en donde tengo muy bajas concentraciones de protones, por lo tanto tengo pHs más altos, y tengo altas concentraciones de oxidrilos, por lo tanto tengo pOHs más bajos. Esto puede confundir mucho, con lo cual lo que yo les recomiendo es siempre recordar o siempre estudiar la tendencia para uno de los operadores. ¿Por qué? Porque tienen tendencias contrapuestas. De lejos, el más famoso, el más conocido, el más usado es el pH. Así que yo les recomiendo siempre pensar o tratar de razonar a través de ese parámetro, ¿no? Y por supuesto, entender lo siguiente. El operador P espía el exponente. Y mientras más chico el exponente, más alta la concentración. Por eso, pHs más bajos corresponden a soluciones ácidas, porque tengo concentraciones más altas, y pHs más altos corresponden a soluciones básicas o menos ácidas, porque corresponden a concentraciones muy chiquititas, como a la menos 10, como a la menos 12. ¿Sí? Fíjense que dentro de este cuadro nosotros definimos cuándo algo es ácido, cuándo algo es neutro o cuándo un sistema es básico. Pero también podemos extender estas definiciones a términos cualitativos, como por ejemplo el término de acidez y basicidad. Vamos a decir que un sistema es más ácido cuando mayor sea su concentración de protones o de hidrógenos. Y vamos a decir que un sistema es cada vez más básico cuando cada vez sea mayor su concentración de oxidrilos. ¿Sí? Entonces, la especie que define los sistemas ácidos van a ser los protones. A mayor concentración de protones, más ácido es ese sistema. Y la especie que nos va a definir a los sistemas básicos es el oxidrilo. Mientras mayor concentración de oxidrilos, más básico es ese sistema. Por supuesto que protones y oxidrilos están relacionados, y mientras más alto es uno, más bajo es el otro. Con lo cual, los términos acidez y basicidad son definiciones o son calificaciones contrapuestas. Es como decir, qué tan alta o qué tan baja es una persona. Mientras más alta sea, menos baja será. Y lo contrario. Pero vamos a repasar un poco más lo que tiene que ver con los ácidos y bases débiles. Bueno, como repasamos para el agua, o antes en las definiciones de ácidos y bases débiles, los ácidos y bases débiles tienen reacciones ácido-base parciales y reversibles. ¿Sí?
Y vale todo lo que repasamos para este tipo de reacciones, es decir, van a tener una constante asociada. Vamos con algunas definiciones. En el caso de que la reacción sea la de un ácido, la constante se va a llamar constante de acidez del ácido fluorhídrico, ácido nitroso, de todos los débiles, ¿sí? Y la expresión de esa constante es exactamente igual al que la vimos. Es la concentración molar de los productos, en este caso va a ser el protón, la base conjugada, sobre la concentración molar del ácido. Fíjense que en el caso de que yo represente la reacción con el agua, acá sería hidronio, y acá no se pone el agua por las mismas razones que lo vimos en el producto iónico del agua, ¿sí? Es decir, en las constantes de acidez y de basicidad no se incluye la concentración molar del agua en el agua. Muy bien. Y también vimos que el valor de la constante de cualquier reacción nos indica si esa es una reacción más o menos favorable, en el sentido de que si yo tengo un valor de constante alto, la reacción tiene mucho producto en comparación o en proporción con el reactivo que queda sin transformarse. Con lo cual, si yo tengo una constante alta para los ácidos, tengo una reacción o tengo un ácido que en proporción tiende a dar mucho protón, tiende a ceder mucho protón, y hay muchas moléculas de ácido que no quedan con el protón, es decir, una constante de acidez alta indica que hay en proporción muchas moléculas ionizadas y pocas moléculas sin ionizar, es decir, todavía conservando el protón. Mientras que si tengo una constante muy chiquitita, indica lo contrario, es una reacción que ocurre muy poco, hay muy poco producto y mucho reactivo, y eso indicaría que este ácido tiende a dar poco protón y que a que queden muchas moléculas de ácido enteras, entre comillas, sin ionizar, es decir, todavía con la unión con el protón. Por lo tanto, el valor de la constante a nosotros nos indica ese ácido débil, siempre hablando de ácidos débiles, ¿qué proporción tiende a dar de protones? ¿Mucha proporción de protones? ¿Poca proporción de protones? ¿Tiende a disociar, a ionizarse más? ¿Tiende a ionizarse menos? Eso es un concepto que vamos a llamar fuerza. En este caso, para los ácidos, la vamos a llamar fuerza del ácido o fuerza ácida. Y se estima a través del valor de la constante, ¿sí? A mayor constante ácida, más fuerza tiene ese ácido débil. Y eso significa que tiende a dar una mayor proporción de protones o hidronios. También, como los valores de las constantes suelen ser valores de constantes muy chicos, podemos aplicar el operador P para trabajar con números más sencillos. Por supuesto que el P sigue siendo lo mismo, ¿no? La conjunción de dos funciones matemáticas, el logaritmo en base 10 y la función cambió de signo. Con lo cual, pKa va a ser el menos logaritmo de la constante. Y pasa lo mismo que vimos con la aplicación del operador P a otras variables, ¿no? Como el operador P mide el exponente negativo, valores más altos de constantes dan valores más bajos de pK. ¿Sí? Y valores de constantes más chiquititos, 10 a la menos 20, 10 a la menos 30, nos daría valores de pKa más alto. Por lo tanto, a mayor constante ácida, menor pKa. A mayor constante ácida, más fuerte es ese ácido débil. Por lo tanto, a menor pKa, más fuerte es ese ácido débil. Vale muy análogo para las bases. Si yo tengo una base débil,
puedo plantear su constante, en este caso se llama constante básica o constante de basicidad, en la que tampoco se involucra el agua como reactivo, aunque representemos, ¿sí?, en la ecuación de ácido-base, a partir de la definición de Bronsted y Lowry, el agua no se va a incluir. Es decir, va a quedar el catión o la especie conjugada de esa base, el oxidrilo, y en el denominador la base sin disociar o ionizar. Lo mismo que pasa para los ácidos, el valor de la constante de basicidad me va a estimar si esta reacción tiende a ocurrir mucho o poco. A mayor valor de constante indica que la proporción de oxidrilos que puede generar esa base es mayor, y decimos que es una base débil más fuerte. Del mismo modo, podemos definir pKb como el menos logaritmo de Kb, y va a resultar, igual que para los ácidos, que cuando yo aplique el operador P, mayores valores de constante básica me den menores valores de pKb, que corresponden a bases débiles más fuertes. En el caso de trabajar con ácidos y bases conjugados, vamos a encontrar una relación muy interesante. Miren lo siguiente. Tengo un ácido débil con su correspondiente constante. Y tengo su base conjugada, que, como viene de un ácido débil, puede actuar como base. Si planteo la constante básica, me queda de la forma. Bien. Ahora, hagamos el siguiente truco. Multipliquemos la constante del ácido por la constante de la base conjugada. Es decir, sus expresiones matemáticas. Esto es Ka, y lo voy a multiplicar por Kb. Como pueden notar, hay especies que pueden simplificarse fácilmente, con lo cual me queda una expresión muy interesante. La multiplicación de las constantes de equilibrio de acidez y de basicidad de un ácido débil y de su base conjugada, tienen que ser el conjugado, por supuesto, son iguales que el producto iónico del agua, es decir, que Kw. ¿Sí? Bien. Es más, si quiero transformarlo en números más sencillos, podría tomar logaritmos, o menos logaritmos, mejor, aplicarnos de ambos lados de la igualdad y llegar a una nueva fórmula que me relaciona el pK y el pKb siempre para ácidos y bases conjugados, ¿no? En este caso llegamos a la conclusión de que pK y pKb sumados me dan pKw, que si estoy a 25 grados tiene el valor de 14. Así que muy sencillamente, si conozco el valor de la constante de un ácido, puedo calcular el valor de la constante de su base conjugada a partir de que multiplicadas me dan 1 por 10 a la menos 14. O si conozco el valor de pKa de un ácido, puedo calcular el valor de pKb de su base conjugada, sabiendo que la suma de ambos da 14. A partir de acá llegamos a alguna conclusión también que es muy interesante. Ka y Kb de un par ácido-base conjugado no son independientes, están ligadas matemáticamente a un número fijo que es Kw. Con lo cual, podemos hacer un análisis similar al que hicimos con protones y oxidrilos. Mientras mayor sea la constante ácida, menor deberá ser la constante de la base conjugada para seguir cumpliendo esta igualdad, que su multiplicación me dé un número fijo. ¿Eso qué significa? Que mientras mayor sea la constante ácida, mientras más fuerte sea un ácido débil, más débil es su base conjugada, porque menor es su constante básica. Mientras más fuerte sea un ácido débil, más débil es su base conjugada. Y por el contrario, si yo tengo una base conjugada fuerte o tengo una base que tiene una constante alta,
su ácido conjugado más débil será. ¿Sí? Esto lo podemos también ver en los valores de pKa y pKb, recordando siempre que el P tiene una tendencia inversa, a menor P, mayor la fuerza, ¿no? Entonces, mientras más chico sea el pKa, más alto debe ser el pKb para sumar 14. Eso implica que el ácido es más fuerte y la base es más débil. Y por el contrario, mientras menor sea el pKb, más alto tiene que ser el pKa de su conjugado. Con lo cual, mientras más fuerte sea una base débil, más débil será su ácido conjugado. Y para terminar, para ver algunos datos, algunos valores, acá tenemos unas tablas donde tenemos diferentes ácidos, sus aniones o sus bases conjugadas con sus fórmulas, y los valores de sus constantes de acidez y sus pK, es decir, el cálculo hecho. Fíjense que para los primeros estamos hablando de ácidos fuertes, con valores de constantes tan altos que incluso dan valores de pKa negativos, ¿sí? Son aquellos que tienen constantes altas, mayores que 1, y por lo tanto me dan valores negativos, ¿sí?, de pKa. Son los que nosotros vamos a llamar ácidos fuertes. Luego aparece una lista de ácidos débiles con sus valores de Ka. Vemos acá valores bastante bajos para algunos, y sus valores de pKa calculados. Miren la tendencia que hablábamos recién, ¿no? Si yo tengo dos ácidos y quiero comparar cuál es más fuerte, puedo pensar que mientras más alta la constante, más fuerte es el ácido, tiende a dar más producto. El ácido fosfórico es más fuerte que el ácido fluorhídrico como ácido débil. Tiene una constante mayor, tiende a dar más protones a igual concentración. ¿Sí? Ahí después vamos a dejar una cuestión. Y otra cosa interesante es que los valores de pKa están invertidos, es decir, que por supuesto a mayor constante, menor pKa. Por lo tanto, a menor pKa es más fuerte el ácido. ¿Sí? Cualquiera de las dos tendencias que yo mire el Ka o mire el pKa, me va a decir que el ácido fosfórico es un ácido débil más fuerte que el ácido fluorhídrico.